Hola, ¿cómo te va? Hola, saludos, estimado doctor. El día de hoy, arrancando como siempre el año 2021, aquí en nuestra tan gustada sección, 5 palabras, una respuesta para Metropolitano Noticias Puebla. Es un agasajo tener a este invitadazo de lujo, al doctor Jesús Soriano Flores, que a propósito de esta fecha le agradecemos que abramos este 2021 con usted, además de felicitarle por su reciente obra denominada Derechos Humanos, Interpretación Constitucional, una relación estrictamente necesaria, que ya está disponible, por cierto, y aprovechando esta coyuntura, nos gustaría que nos hablara al respecto y obviamente antes de entrar al tema, pues quiero mencionar un poquito de su trayectoria porque sé que es muchísima, pero quiero a todos los que nos siguen, nos han contactado, que conozcan al doctor Jesús Soriano y sepan pues quién está el día de hoy con nosotros, ¿verdad? Y el doctor Jesús Soriano Flores, pues obviamente tiene una gran trayectoria y es doctor en Derecho con mención honorífica por un doctorado interinstitucional de las universidades públicas en la región centro-occidente de la NUYES, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, ha acreditado diversos programas académicos, tanto nacionales como internacionales, en materia de derechos humanos, entre los que se encuentra el curso de especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha realizado estancia en esta Universidad Complutense de Madrid. También ha obtenido diversos reconocimientos en los que destaca el Premio Estatal de Investigación Jurídica Justiniano. Es autor de artículos diversos, capítulos de libros, ponencias, conferencias, etcétera, pero sobre todo en materia de derechos humanos, publicados en México, Nicaragua, Argentina, Panamá, España. Autor del libro que ya he mencionado, Derechos Humanos, Interpretación Constitucional, una relación estrictamente necesaria, y obviamente también es integrante de la redacción Revista Ciencia Jurídica, de comités editoriales del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y del Instituto Electoral. También ha sido docente en diversas universidades públicas y privadas y también ha trabajado en diversas instituciones como el Instituto Federal de Defensoría Pública, la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, investigador becario en el Centro de Estudios Parlamentarios del Congreso del Estado, miembro fundador de la Red Estatal de Profesoras y Profesoras de Derechos Humanos de la Asociación Mexicana de Justicia Constitucional, y en el año 2019 dirigió académicamente un diplomado en Derechos Humanos, precisamente en conjunto con el INEC y la Corte Suprema de Panamá, y actualmente está dedicado como investigador titular del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Obviamente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y profesor invitado del Instituto de Estudio y Investigación de Nicaragua, el Instituto Estatal también de Justicia Administrativa y la Escuela Estatal de Estudios e Investigación Judicial. En suma, un invitadazo de lujo para abrir este año 2021. Como siempre, muchas gracias, doctor Jesús Soriano Flores, por acompañarnos. Te agradezco mucho el que estés con nosotros y aprovechando este lujo de libro, este agasajo que, por cierto, lo he leído y me pareció muy importante todo lo que en él se versa. Me gustaría que nos hablaras de este libro y pasar de eso de lleno a los conceptos. De momento quiero hablar que los conceptos sobre los que nos vamos a versar el día de hoy serán obviamente derechos humanos, una interpretación constitucional, principios, razonabilidad y reforma constitucional de 2011. Pero me gustaría que empezáramos con el concepto de derechos humanos, estimado doctor. Sí, con todo gusto, estimada Keren. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de estar aquí, de estar contigo. Además, en un programa pues muy importante. A mí me honra mucho, así que pues feliz de iniciar el año también con actividades académicas y con actividades también de difusión de la cultura jurídica como esta. Muchas gracias, Keren, te lo agradezco. Y en relación al concepto de derechos humanos, pues bueno, se pueden decir muchas cosas, pero creo que nos podremos centrar en lo siguiente. El libro que amablemente comentas
que acaba de publicarse terminando el año pasado, ¿no? Y que apenas este año se ha puesto pues, en circulación, a la venta en la editorial Fontamara, precisamente tiene que ver como eje central el concepto de derechos humanos, que es un concepto que es una noción muy antigua, pero también a la vez contemporánea o con elementos de comprensión también novedosos. Es antigua porque, pues, desde las primeras civilizaciones se estimó la necesidad, se consideró la necesidad, pues, de proteger los valores más sublimes del género humano, eh, dentro de las comunidades políticas, ¿no? Ahí es donde nace el concepto de derechos humanos, aunque no se llamara así, cuando, por ejemplo, recordemos, pues empieza a reflexionar sobre la justicia, sobre la dignidad, sobre la igualdad, sobre la libertad, ¿no? Digamos, estos conceptos que ahora pues son los que enmarcan, los que dan contenido a las normas que llamamos ahora mismo derechos humanos. Entonces, la reflexión sobre los derechos, pues es una reflexión antigua, es una reflexión además circunstancial a la naturaleza de los seres humanos, pues en donde siempre tuvo que establecerse esta visión de limitar el ejercicio del poder político y fundamentalmente proteger a los grupos y a las personas más vulnerables, ¿no? Los más débiles frente al abuso de los más fuertes, ¿no? Como ahora incluso se ha escrito científicamente como uno de los fundamentos de los derechos por el jurista italiano Luigi Ferrajoli. Entonces, derechos humanos, pero también derechos humanos, decimos, es un concepto contemporáneo porque ha ido históricamente construyéndose a lo largo del tiempo, se ha ido llenando de contenidos y si nosotros nos centramos en la segunda a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues encontramos la aceleración histórica pues más importante, ¿no? Más apresurada en materia de derechos humanos, circunstancia que ocurre pues una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en donde nos vimos en la necesidad como humanidad entera y bueno, qué bueno que al menos surgió eso de ponderar a los derechos humanos como jamás se habían ponderado. Esto entonces lo que trajo por consecuencia pues es que se fueran incorporando de manera prioritaria pues en todos los sistemas jurídicos y políticos del mundo, ¿no? Entonces ahora podemos afirmar que hay un tránsito, ¿no? De lo que se llamaban derechos naturales en una buena parte de la historia de la humanidad a derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, recordando al profesor español Pérez Luño, ¿qué serían actualmente? Bueno, son facultades e instituciones que en cada momento histórico han ido concretando las exigencias más sublimes del género humano, como la libertad, como la igualdad, como la dignidad, ¿en dónde? En normas de derecho, en normas jurídicas, ¿no? Como derechos preferentes, ¿no? Entonces, los derechos humanos, digamos, ahora tienen ese entendimiento contemporáneo. Los derechos humanos ahora ya son normas, en algún momento únicamente fueron ideales, luego ya formaron parte del derecho de manera aislada y ahora las encontramos, estas prerrogativas llamadas derechos humanos, como normas jurídicas preferentes en nuestro sistema jurídico y en realidad pues en los sistemas jurídicos y políticos del mundo. Y atendiendo a esta concepción y este esbozo rápido de cómo ha ido transitando los derechos humanos, su conceptualización, ¿no? Me gustaría que nos pasáramos al siguiente concepto, que es la interpretación constitucional, ¿no? Hablando precisamente de esto. Sí, muchas gracias. Claro, la interpretación constitucional es un concepto que muchos consideramos o forma parte de la propia conceptualización contemporánea de los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? A ver, primero, eh, antes del siglo XX, propiamente hasta los primeros años del siglo XX, hay un paradigma o un modelo jurídico que es el que primó
y fue el Estado legal de derecho, Estado legislativo de derecho o Estado de derecho en términos generales. Este modelo de derecho diseñó una hermenéutica o una interpretación de la ley en general, ¿no? Eso es lo que nosotros incluso estudiamos, lo que nosotros aprendimos. Una forma de interpretar las normas jurídicas, las leyes. Sin embargo, hay un tránsito importante que lo visualizamos también durante el siglo XX, a otro modelo de derecho que se llama Estado constitucional de derecho, que es el modelo en realidad en el que nosotros vivimos ahora. Ese tránsito tiene antecedentes importantes, por ejemplo, en la Revolución Francesa y en su producto jurídico más importante, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en su artículo 16 estableció, palabras más, palabras menos, que una constitución para ser precisamente eso, una constitución, por lo menos debería de tener dos cosas. Primero, la garantía de los derechos, pero también la división de poderes, ¿no? Entonces, ahí se centra un antecedente importante del Estado constitucional de derecho. Sin embargo, decíamos, es durante el siglo XX donde comienza a consolidarse y materializarse pues, en diferentes sistemas jurídicos y políticos. El Estado constitucional de derecho, que es un paradigma, es decir, es un nuevo modelo, es un parteaguas que nos explica pues cómo debe funcionar el Estado, cómo deben funcionar sus normas, pues involucra medularmente una nueva forma de interpretación de las normas y particularmente de interpretación de las normas relativas a derechos humanos. Ese es uno de los puntos medulares de este nuevo entendimiento del derecho. Y esa nueva forma de interpretar, pues es a la que muchos juristas han denominado interpretación constitucional, que vale la pena decir ahora, no se refiere únicamente este término a la interpretación de las normas de la Constitución, sino se refiere a la interpretación en este caso de las normas relativas a derechos humanos desde la Constitución, es decir, Sí. estén en un tratado internacional, estén en una ley general, en un reglamento municipal, hay una imperiosa necesidad de aprender, de entender que estamos en un modelo que afortunadamente ha puesto a los derechos humanos en el mayor lugar de importancia y que implica pues el tránsito de la hermenéutica de la ley en general o de la interpretación de la ley a la interpretación constitucional, en donde la interpretación es mucho más abierta, donde se involucra la idea de los principios, donde la jurisprudencia también toma un lugar muy importante porque la jurisprudencia pues va construyendo también de manera importante los contenidos de los derechos, ¿no? Y es precisamente de lo que trata el libro que comentabas hace un rato, Keren, respecto a esta relación entre derechos humanos e interpretación constitucional, bueno, yo le puse al libro, es una relación estrictamente necesaria, ¿no? Es decir, estamos todavía aprendiendo pues, una nueva forma de interpretar las normas jurídicas de derechos humanos y es importante abandonar, o si no abandonar, más bien complementar lo que aprendimos de interpretación de la ley ahora a este concepto de interpretación constitucional que hay que decirlo, al día de hoy, no lo tenemos todavía tan claro, ¿no? Todavía sigue habiendo, digamos, mucha incertidumbre respecto a el significado propiamente de la interpretación constitucional, pero en términos sintéticos, a eso nos referimos, Keren. Claro, y retomo algo que mencionabas, estimado doctor, acerca de la interpretación desde la Constitución y la interpretación de la Constitución de los derechos humanos, que me parece fundamental y que retomas en tu libro precisamente. Y esto nos lleva al siguiente concepto, ¿no? Que tenemos que partir de algo, de una base, ¿no? Y de dónde vamos a partir. Y nos vamos a los principios precisamente.
Así es, principios, ¿no? Ese es otro término muy importante que aparece como uno de los elementos, pues, primordiales de este concepto de interpretación constitucional. Cuando a nosotros, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la palabra dignidad humana, como un concepto también toral en el Estado constitucional, ¿no? Del cual hemos hablado, y que además se juridifica de manera muy clara en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Cuando señala en su artículo primero que los seres humanos nacen libres e iguales en dos cosas, en dignidad y en derechos. La palabra dignidad se juridifica y entonces se va incorporando también como uno de los pilares de los sistemas jurídicos contemporáneos, siendo emblemático, por cierto, el Estado alemán y su constitución al respecto. Pongo de ejemplo el concepto de dignidad porque no solamente nos sirve para hablar de principios, sino porque además pues se ha convertido en el pilar de los propios derechos humanos, porque cuando nosotros, por ejemplo, leemos la jurisprudencia mexicana respecto a el concepto dignidad, hay una tesis que claramente y didácticamente nos explica que la dignidad humana no solamente es un precepto moral, sino además es un bien circunstancial al ser humano, sino que además, adicionalmente, es un derecho fundamental, pero dice también la jurisprudencia, también es un principio jurídico. Es un principio jurídico que debe orientar la interpretación de todas las normas, ¿no? Y estamos hablando entonces de todas las materias, ¿sí? Los principios, yo así lo explico a los estudiantes en la universidad. Los principios son una especie de lentes que obligatoriamente quien interpreta y aplica la norma debe ponerse a la hora de solucionar controversias o a la hora de tratar de interpretar el derecho. En este caso, por ejemplo, los lentes de la dignidad nos recuerdan pues que todas las personas tenemos el mismo valor solamente por el hecho de ser personas, sin discriminación, ¿no? Por eso los derechos humanos también se dice son universales, ¿no? Entonces hay un principio, reitero, que se compone de unos lentes, son unos lentes que entonces quienes aplican e interpretan el derecho deben ponerse para los efectos de interpretar y de aplicar las normas. Los principios son razonables por sí mismos, las normas no, ¿no? Entonces, por eso hay que echar mano de los principios. Nosotros ahora hablábamos de la dignidad, pero bueno, hay otros principios como la igualdad, ¿no? Como la propia justicia, ¿no? Que se convierten en esos lentes que debemos ponernos en esta pues renovada interpretación de las normas. Sí, Irene. y esto que nos comentas también nos lleva al siguiente concepto, que sería la razonabilidad. Decías atinadamente que necesitamos los principios para hablar de razonabilidad y entramos a este concepto, por favor. Sí, sí, efectivamente, la razonabilidad es un principio. Entonces, la razonabilidad, pues, ¿qué sería? A ver, mira, recordando a un teórico importante de derechos humanos, Vidal Campos, él decía que lo opuesto a la razonabilidad era la arbitrariedad, ¿no? Y que el derecho es razonable cuando sigue determinados principios, ¿no? Por eso esta vinculación, sí, que tú muy bien realizas entre principios y razonabilidad. Decíamos hace un rato, los principios son razonables por sí mismos, pero las normas no. La razonabilidad, entonces, ¿para qué nos sirve? La razonabilidad nos sirve para solucionar conflictos entre intereses individuales o intereses colectivos, pues para los efectos de tratar pues, de poner orden social, pero también para tratar de satisfacer a las partes en el mayor grado de las circunstancias posibles, ¿no? Hay aquí teóricamente varias discusiones que yo creo que no están terminadas.
Hay algunos que dicen que los derechos a veces entran en conflicto. Hay otros que dicen que no, que en realidad los derechos no entran en conflicto, que más bien entran en conflicto los intereses individuales o colectivos, ¿no? De los grupos, de las personas. Yo me decanto más por la segunda premisa, es decir, los derechos no son los que entran en conflicto, sino más bien los intereses. Por ejemplo, un clásico pues ejemplo, ¿no? El derecho al honor contra el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Se nos presentan problemas cotidianos siempre respecto a este tipo de conflictos, no entre derechos, sino entre intereses, y ahí, por ejemplo, pues la razonabilidad, pues es uno de los principios importantes para la solución de controversias. ¿Quieren? Y esto nos lleva también a algo que mencionabas, que estamos en esta construcción de interpretación constitucional porque todavía estamos con muchas dudas, ¿no? Si de por sí era complejo entrar a una interpretación en el ámbito internacional, ahora vayámonos a conocer la génesis del derecho interno, no la constitución, nuestra máxima ley. Y hablando de eso, tenemos que partir precisamente de estos cambios estructurales y uno muy importante es el siguiente concepto, la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos precisamente. Sí, 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 efectivamente. En el caso particular de nuestro país, de nuestro Estado mexicano, como bien lo dice, sí, la reforma que precisamente este año cumple una década, fíjate, ya cumple Sí. 10 años. 10 años de vigencia, la reforma más importante hasta el día de hoy en el sistema jurídico mexicano en materia de derechos humanos. Hace 10 años, el 10 de junio de 2011, se materializó, digamos, en una buena proporción, eso que nosotros decíamos hace un rato, el Estado constitucional de derecho en nuestro sistema jurídico. La reforma del 2011 es muy importante por varias cosas, no solamente por cuestiones nominativas, porque como recordamos nosotros, antes los derechos humanos se llamaban garantías individuales en México, ¿no? En la Constitución hay un cambio y una trascendencia de garantías individuales a derechos humanos, no solamente por el nombre, sino por el fondo, ¿no? Y por la esencia del concepto. Cuando se incorpora esta visión, pues hay una transversalidad del concepto de derechos humanos que se establece no solamente en todo el cuerpo constitucional, sino además en todo el sistema jurídico, porque se pone en el primer lugar de importancia, y no solamente de orden, porque estamos hablando del capítulo primero, sino en el primer lugar de importancia el concepto de derechos humanos. Además, se clarifica la serie de obligaciones que todas las autoridades tienen en materia de estos derechos y además se establecen claramente principios obligatorios de interpretación de los derechos, ¿no? Que forman parte de este concepto de interpretación constitucional, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el artículo primero, pues se habla del principio pro persona, se habla del principio de universalidad, de interdependencia, de progresividad. Bueno, se están poniendo ahí obligaciones específicas que deben de tener todas las autoridades, no solo las jurisdiccionales, porque a veces pensamos que esta solamente es una obligación de los jueces, de las juezas, ¿no? Sino de todas las autoridades del Estado mexicano que deben entender a estos derechos como derechos prioritarios, como derechos preferentes, ¿no? Como derechos de la mayor importancia, perdón por ser tan reiterativo, y que además, bueno, implican esta transversalidad. La reforma del 2011, además, establece pues lo que en el derecho constitucional se llama este bloque de constitucionalidad, al elevar las normas jurídicas de derechos humanos de rango internacional al nivel constitucional, ¿no? Se forma esta especie de bloque. Nuestra constitución ya no solamente es ese libro delgadito que comprábamos, sino es además todos los tratados, todos los convenios internacionales y todos los compromisos
o vinculantes en materia de derechos humanos. Y además, bueno, aparecen muchas cosas muy importantes como la obligatoriedad, por ejemplo, de que la educación pública pues incorpore los principios de derechos humanos, se fortalecen, al menos constitucionalmente, los sistemas no jurisdiccionales, se establece la obligatoriedad de la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en el sistema penitenciario, entre muchos otros temas, ¿no? Que yo estimo medularmente, y regresamos al primer concepto del que hablábamos, medularmente transforman la interpretación del derecho, ¿no? Poniendo en el primer lugar de importancia a los derechos humanos. Keren. No, pues agradecerte todos estos conceptos que retomas precisamente en el libro que apenas está por difundirse, pero que amablemente ya hemos tenido conocimiento de él, que es Derechos Humanos e Interpretación Constitucional, una relación estrictamente necesaria. Y me gusta mucho el concepto que retoma, doctor, este binomio indisoluble entre derechos humanos e interpretación constitucional desde y de la Constitución, ¿no? Y agradecerte mucho que hayas aceptado estar aquí con nosotros, y me gustaría concluir con algo que retomas en este trabajo excelente que haces, y me gusta mucho esta propuesta tridimensional, que así le denominas, de este estudio, este planteamiento entre rubros. Primero, la conceptualización contemporánea de derechos humanos; la segunda, una interpretación constitucional, pasando al último, que es la interpretación de las normas de derechos humanos en la Constitución. Agradecerte mucho, no sé si quieras darnos unas palabras, igual referirnos acerca de este trabajo, doctor. Qué amable, Keren, muchas gracias. No, bueno, el agradecido soy yo, de verdad. Muchísimas gracias. Estuve muy contento aquí de conversar contigo. Bueno, es este libro en particular que sí, apenas este mismo mes se ha puesto a la venta. Pues es una síntesis en realidad de mi tesis doctoral, en la que, como tú muy bien lo estructuras, bueno, hay tres rubros que se tocan, ¿no? Y que tienen que ver primero con el entendimiento contemporáneo de los derechos humanos, donde yo creo que hay que seguir insistiendo, ¿no? En la práctica, en la educación jurídica. Hay todavía quien dice que es lo mismo garantías individuales que derechos humanos, ¿no? Yo creo que estamos ya en otro momento, con otros contenidos, con otra forma de interpretar estas prerrogativas fundamentales, que por supuesto es una forma, tú lo decías hace un rato, sí, más compleja, mucho más compleja. Pero yo también estimo que si esa complejidad va, como yo creo que está sucediendo, va a propiciar mejores condiciones de justicia, de igualdad, de protección a la dignidad de las personas, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena esta estructura compleja y este entendimiento pues más complicado que tienen los derechos humanos y particularmente su interpretación, ¿no? Yo creo que la generación, Keren, que ha pasado, a lo mejor la generación de los juristas o de los estudiosos del derecho de hace 50 años, de hace un siglo, No tuvieron tanto porque también, estamos más jóvenes nosotros, ¿verdad? no, sí, claro, No tienes tanto. toda la razón. Digamos que nosotros estamos en otro momento, ¿no? Sí, claro. Pero esa generación, fíjate, tuvo la fortuna, después de una historia muy accidentada, tuvo la fortuna de poner en el primer lugar de importancia los derechos. Yo creo que a nuestra generación, que es muy joven, como bien dices, Keren, Por sí, favor. claro que así es, que así somos, a nuestra generación, ¿qué le toca? Yo creo que le toca aprovechar esa preferencia de los derechos que ya está plasmada, que ya está sentada, y materializarla pues a través de la interpretación, ¿no? Y es de eso, de en lo que trata de abonar pues el libro que recientemente publicamos y que pues yo te agradezco mucho
que me hagas favor de difundirlo en este espacio. No, pues muchas gracias, doctor Jesús Soriano Flores. Agradecerte que nos acompañaras. Esperemos que no sea la última ocasión, sino más adelante nos acompañes en diversas oportunidades. Esto fue 5 conceptos, 5 palabras, una respuesta para hablando de derecho en Metropolitano Noticias Puebla. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.